Estamos hablando sobre las 5 solas de la Reforma y en esta semana específicamente estamos hablando sobre solo la gracia, sola la gracia. Y para hablar sobre este tema está compartiendo con nosotros el pastor Mateo López de la Iglesia Bautista Gracia La Cumbre. Te invito a que prestes atención a lo que el pastor tiene que decirnos, ya que lo hace de una manera muy dinámica, de una manera en que vas a poder comprender por qué es tan importante todo esto, pero específicamente qué importancia tiene la gracia en nuestra fe como cristianos. El 31 de octubre de 1517, un monje agustino de nombre Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg 95 tesis para debatir el uso y la venta de indulgencias. Esta era una práctica de la iglesia que era, por supuesto, contraria a las escrituras. Con este hecho se dio inicio a la Gran Reforma Protestante, ya que a partir de ese momento Dios en su soberanía obró y permitió un despertar especialmente a las Escrituras. Ya que su lectura estaba prohibida para la gente común por parte de la Iglesia, pero Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y ahora todos tendrían acceso a la palabra de Dios en su idioma. Y conocerían la verdad de Dios, que la salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Jesucristo. Esto llevó a hombres como Ulrico Zwinglio, John Knox, Juan Calvino y muchos otros a abrazar la Reforma. De estos hombres conocidos como los reformadores, se establecieron 5 principios, conocidos como las 5 solas, en las cuales la Reforma Protestante descansaría y estaría sustentada. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Hoy, por la gracia de Dios, podemos celebrar 500 años de este hecho tan importante, porque fue un regresar a la palabra de Dios y al glorioso evangelio, a la salvación solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar conectados por este medio y en esta ocasión queremos hablar un poquito de la Reforma Protestante. Por eso fue mi intención presentar esta pequeña introducción que, bueno, por lo menos empieza a generar interés de qué se trata el tema. Y hoy queremos hablar de la Reforma Protestante. Obviamente hay mucho material para compartir, hay mucho que decir al respecto y solo tenemos algunos minutos para compartirte un poco. Quisiéramos provocar un poquito de hambre, de que tú tengas interés, si no lo has tenido y si ya lo tienes, bueno, queremos animarte a seguir estudiando. Ahí ahora, gracias a Dios, hay medios por los cuales podemos avanzar, podemos ahondar, podemos ampliar nuestro conocimiento de la historia alrededor de esto que se llama la Reforma Protestante. Y bueno, pues ya sin más preámbulo quisiera comentar que vamos a estar analizando uno de los 5 temas principales de la Reforma. Solo uno. Pero para esto tengo primero una introducción que compartir contigo. Y entonces, pues te voy a presentar algunas diapositivas que he preparado para hacer un poquito más ligero, más rápido el proceso. ¿Te parece bien? Entonces, vamos a empezar. Mira, este es el asunto del que queremos hoy platicar. Y bueno, pues ya la pregunta inicial es, ¿qué es la Reforma Protestante? Por si estás en cero, como alguna vez todos hemos estado en cero, en cuanto a este tema, la Reforma Protestante fue un movimiento religioso. A raíz de la publicación de 95 tesis, 95 definiciones que Martín Lutero dio, y fue allá en Alemania a principios del siglo XVI. ¿Qué intentaba Martín Lutero? Bueno, intentaba protestar en contra de las malas prácticas, abusos, falsa doctrina dentro de la Iglesia Católica. Y bueno, ya de entrada debo decirte que Martín Lutero
no quería, por lo menos al principio, él no tuvo la intención de empezar una iglesia nueva o una religión nueva, tampoco tenía la intención de salirse. Su intención era reformar, era cambiar aquellas cosas pues que no habían estado correctas hasta ese momento. ¿Qué antecedentes teníamos o tenemos o tenía Martín Lutero? Mira, dos cosas básicas. Primero, los obispos y toda la jerarquía católica adquirían sus puestos por dinero o por influencias. Ahora, esto lo podemos imaginar tú y yo hoy, digamos que en el mundo de la política, pero pues en el mundo de la religión como que no se daría, digo, por lo menos no lo concebimos tan terrible como era en aquellos años. Las ambiciones, número dos, las ambiciones políticas del Papa le hacían parecer más como un rey que como un pastor espiritual. Llegó un momento en que, por ejemplo, el Papa en turno tenía miles y miles de hectáreas que le pertenecían y terrenos con todo tipo de siembras y cosas que se producían. Y él iba ganando y ganando, tenía a su cargo, digo, bajo sus órdenes al ejército y todas estas cosas que, digo, no tenemos tiempo de comentar, pero básicamente era eso, sus ambiciones políticas le hacían parecer más un rey. Inclusive hoy en día el Papa es un jefe de Estado, ¿sí? Cuando visita un país, lo recibe el presidente o el ministro del país y lo recibe como a un político. ¿Qué fue lo que provocó la reforma? Pues mira, primeramente debemos decir que fue un mover del Espíritu de Dios, no hay otra explicación. En hombres y a través de hombres a quienes Dios iluminó con su palabra. Por ejemplo, Martín Lutero. Hubo otros antes de él como Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus, Jerónimo Savonarola. Y después, a partir de Martín Lutero, estuvo Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Juan Knox, entre otros. Bueno, Dios moviendo con su Espíritu Santo y su palabra para iluminar el corazón y la mente de estos hombres. Algunos de ellos eran sacerdotes, eran ministros en la Iglesia Católica y de pronto la luz les llegó. Ahora, número dos, históricamente hablando, fue a raíz del desenfreno y corrupción de la religión oficial, tanto en lo social como en lo moral, en lo económico, pero sobre todo en lo espiritual, ¿sí? Esto fue lo que detonó en el corazón y en la mente de Martín Lutero. Ahora, específicamente hablando en el número 3, aquí en tu pantalla, una de las cosas que provocaron la reforma fue la famosa venta de indulgencias ordenada por el Papa León X en el año 1515. O sea, solamente 2 años antes de que Martín Lutero publicara sus 95 tesis. Esta fue, digamos, la gota que derramó el vaso. Es decir, que Martín Lutero no podía dar crédito que se estuvieran vendiendo estas cosas llamadas indulgencias para sacar dinero para construir la Catedral de San Pedro en Roma. Pero bueno, hasta ahí había llegado la corrupción. Número 4, Martín Lutero, un monje alemán, pues obviamente protestó al publicar sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Es decir, un poquito más de 500 años, 504, casi 504 años que sucedió esto. Y con dicha publicación, Martín Lutero invitaba al debate, o sea, no era para salirse de la iglesia ni para formar otra religión, no, era de lo más normal poner sus puntos de opinión en la puerta de la iglesia, ahí en las iglesias, ahí en Alemania, y era en gran parte del imperio. Pegaban ahí, eran como avisos para decir, invitamos al debate. Y Martín Lutero lo hizo para comprobar que la doctrina católica en muchos aspectos estaba equivocada. Martín Lutero pegó las 95 tesis ahí en la puerta de la iglesia de Wittenberg y también mandó copia a muchos de sus amigos para invitarlos al debate. Algo como esto, algo, digo, no digo que exactamente pudo haber sido algo así, pero algo parecido a esto, pegado ahí en la iglesia de Wittenberg.
para invitar solamente a la discusión, a dialogar, a platicar qué pensaban los demás. Pero esto fue como pólvora que se regó y empezó mucha gente a sacar pues muchas copias. Los estudiantes de Martín Lutero copiaron, hicieron muchas más impresiones y las regaron por toda Alemania y después por todo el imperio. Y esto pues obviamente fue un bombazo, ¿no? Esta es, esta es la puerta de la iglesia de Wittenberg, ahí en Alemania, y esta es la capilla, esta es la iglesia. Ahí está, ahí fue donde Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Es una foto real. Este no es un dibujo, esta es una foto real ahí. Ahora, pues obviamente es un lugar turístico, pero fue ahí, en esa puerta. Ahora, a raíz de estas 95 tesis y toda esta reforma, ya cuando se consolida la sistematización, digamos, de las doctrinas cristianas, las doctrinas protestantes, que finalmente son doctrinas que habían sido enseñadas en la escritura pues muchos siglos antes. Pero digamos que a manera de resumen surgen estos 5 puntos. Sola escritura, sola gratia, son expresiones en latín, por supuesto, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. ¿Qué significa? Pues está muy fácil para interpretarlo en español. Solo la escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Bien, ¿cómo surgen estas 5 solas? Pues originalmente no se articularon de manera sistemática las 5 solas. O sea, no fue Martín Lutero diciendo, estas son las 5 solas. No, 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 no. Como se expresan hoy. Sin embargo, la esencia de la doctrina que contiene cada una de estas solas, sí. O sea, Martín Lutero en sus 95 tesis estaba presentando estas 5 declaraciones fuertes. Ahora, quizá estás preguntándose, ¿qué significa la palabra sola? Pues recuerda que nuestro español viene de uno de los troncos de donde viene nuestro español, es justamente el idioma latín. Y en latín la palabra sola se traduce al español como solamente o también como solo o sola, ¿verdad? Sola gracia. No decimos solamente gracia, sino sola gracia o solo Cristo o solamente la fe. Bueno, en español esa sería la traducción. Estas expresaban obviamente las creencias fundamentales que los reformadores creían como sus principios de fe y de práctica. Cada una de ellas rechazaban prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica. Mira, lo que cada una de ellas atacaba. La escritura, decían, solo la escritura, o sea, no es la escritura y la tradición. La escritura está por encima de la tradición. Pero la Iglesia Católica llegó a decir que inclusive muchas veces la tradición estaba por encima de la escritura. Número 2, la gracia está por encima del mérito. O sea, no es gracia más los méritos de alguien, es gracia solamente. Es gracia suficiente, es gracia eficaz, es gracia abundante, es gracia admirable. Número 3, la fe sobre las obras. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica se estaba enseñando que la fe nada más, la fe sola, no era suficiente, había que hacer obras. Y entonces las declaraciones dicen, no, solamente la fe. La cuarta, Cristo sobre el Papa, o sea, no es el Papa y Cristo, o no es el Papa siendo un representante o vicarius filii Dei de Cristo, no, es Cristo y nada más. Y por último, la gloria a Dios sobre todo y sobre todos. No hay gloria para los hombres en este plan de salvación. Ahora, hemos llegado, y como dije, voy un poquito a prisa, porque aquí va lo que nos compete el día de hoy. El tema de hoy. Nos han pedido tratar este segundo tema que corresponde a sola gratia o solo la gracia. ¿Qué es la gracia? Pues bíblicamente hablando, la gracia es un favor no merecido. Es algo que se te da a ti, que se me da a mí y que no lo mereces. Si lo mereces, entonces no es gracia, es un pago, es una recompensa, pero no es gracia. Eso lo explica Pablo en el libro de Romanos.
Número dos, es un mérito que nosotros obviamente no ganamos. Cristo lo ganó en la cruz. Ahora, mira una nota importante. En este principio doctrinal no hay contradicción entre la doctrina bíblica y lo que la Iglesia Católica enseña. Es decir, si tú le preguntas a un católico si cree que la gracia de Dios es un favor no merecido, te va a decir, por supuesto. Si le preguntas a un católico que si la gracia es un mérito que nosotros no ganamos, que es que Cristo la ganó en la cruz, te va a decir, por supuesto que lo creo. El problema es en el desarrollo de esta doctrina. ¿Sí me explico? Es decir, ¿qué es lo que le van a añadir o cómo la van a interpretar? Entonces, ahí está, la enseñanza de la gracia en la concepción doctrinal de la Iglesia Católica. Mira, la doctrina católica te va a decir que sí, sí hay méritos. O sea, primero y por encima te dicen están los méritos de Cristo. Porque pues obviamente Él fue perfecto, Él es Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad y pues todo lo que Él hizo son méritos que ganó a nuestro favor. Pero no es el único. Te van a decir que María también ganó méritos, que como ella fue perfecta, como ella nunca pecó, entonces ella también ganó méritos para nosotros. ¿De acuerdo? Y luego, en tercer lugar, hay otra fuente de méritos. Te dicen que los santos también aportaron sus méritos. Ahora, yo quisiera explicar un poquito aquí este asunto de los santos, porque cuando hablamos de Cristo, Él obviamente nunca pecó. Cuando la Iglesia Católica habla de María, ellos dicen que nunca pecó y que todos los méritos que ella ganó son también a nuestro favor. En otras palabras, María y Cristo están al mismo nivel en los méritos que ellos ganaron para nosotros, pero el de los santos, ellos fueron humanos y entonces te dicen que es algo así como si los santos hubieran presentado un examen con una pregunta extra. Por ejemplo, no sé si alguna vez estuviste en algún examen o has estado en algún examen en donde te dan 10 preguntas y te dicen, mira, si contestas 10, tienes 100 de calificación, pero te va una pregunta de regalo, la pregunta número 11. Entonces, lo que dicen, los católicos es que los santos sacaron las 11 preguntas buenas, pero ellos nada más necesitaban 10. Entonces, la pregunta extra o la respuesta extra, esa la abonaron también a nuestro favor. Entonces, imagínate, tenemos méritos de Cristo, méritos de María y también los excedentes de los méritos de los santos. Y bueno, ¿dónde están esos? Ah, pues todos se recogen en un solo lugar. Y justamente ahí abajo tengo una pequeña explicación. Todos estos méritos están depositados, así lo dicen, en el tesoro de méritos de la Iglesia Católica. O sea, si tú quieres tener beneficio de esos méritos, tienes que ir a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica es como si fuera un banco. Ahí está guardado la cuenta de los méritos. Todo está en una cuenta está en una cuenta de ahorro, por decirlo así. Ahí está, y entonces tú tienes que ir. Ahora, ya vimos entonces cómo se consiguen estos méritos, digamos así, o la fuente. La fuente, ya vimos, son los méritos de Cristo, de María y de los santos. Ahora, mira esto, ¿cómo se extraen? Tú dices, bueno, ya vi cómo llegan los tesoros meritorios a la iglesia, pero ¿qué tal si yo quiero sacar méritos de ahí, de la iglesia? Ah, pues mira, hay algunos puntos que debes saber, te dice la Iglesia Católica. En primer lugar, solamente hay una persona autorizada
por la iglesia para sacar o sea, tú no puedes ir no tienes una tarjeta de débito personal para ir a sacar méritos. No, tú no puedes, tú eres un laico. Tú no estás autorizado, te dicen. Tienes que ir con alguien que sí está autorizado y este es el único hombre que tiene acceso a esta cuenta de ahorros, es el sacerdote, ¿de acuerdo? Él es el único que puede extraer de los tesoros de méritos de la iglesia, puede extraer una cantidad, digamos, dosificada de méritos para ti. Segundo, los medios para extraerlos son 7. ¿Y cómo se le llaman? Se les llama 7 sacramentos. La palabra sacramento viene de una palabra, sacramento viene de una palabra griega que se traduce misterio, o sea, los 7 misterios. Ahora dirás, ¿por qué 7? Bueno, porque en la Edad Media les daba mucho por usar el número 7 como los 7 pecados capitales, como los 7 ángeles, y bueno, Apocalipsis menciona también estos grupos de 7, pero en la Edad Media era muy común esto. Bueno, número 4, la idea es que el sacerdote es como un mago y los sacramentos son la magia que lleva a cabo el mago. O sea, son 7 misterios, 7 sacramentos, 7 actos de magia. Y ahorita te voy a explicar de qué se trata. Y el sacerdote es el único que puede llevar a cabo esos actos de magia. Mira, por ejemplo, te dicen que cuando un bebé nace, no es hijo de Dios. Tiene que ser bautizado. Obviamente tiene que ser bautizado por un sacerdote católico para que pueda adquirir el mérito correspondiente al bautismo, al misterio del bautismo, ¿de acuerdo? Entonces, si no lo bautizas a ese bebé, pues simplemente no le diste la oportunidad de tener ese mérito del bautismo. Y la confirmación y la Eucaristía, o lo que es lo mismo la misa o la Santa Cena, también la confesión y obras de penitencia que lo llaman reconciliación, el matrimonio también, por ejemplo, te dicen, si no te casó un sacerdote católico, no estás casado, ese matrimonio no vale, vale solamente si el mago hizo la magia para que tú estés casado. Número 6, las órdenes santas. Esto significa la ordenación de nuevos sacerdotes o nuevos magos religiosos, que también, pues obviamente, imagínate, a ti y a mí nos convendría, si esto fuera verdad, nos convendría que haya muchos magos más para que vayamos, tengamos muchas opciones para ir a extraer estos méritos, ¿no? Estos bonos. Y número 7, la extrema unción o los santos óleos o la preparación para la muerte. Esos son los 7 sacramentos. Ahora, según la Iglesia Católica, los efectos de la gracia tienen una dirección específica según ellos. Mira, la gracia de Dios, dicen ellos, es solo una ayuda para capacitarte para hacer buenas obras. ¿Ya viste esto? Está interesante, extrañamente interesante. O sea, la gracia de Dios, por eso te dicen que debe haber méritos también de María, también de los santos y también un poquito de los tuyos, de tus propios méritos, que son tus buenas obras. En otras palabras, sí hay mucha gracia de Dios en la persona de Cristo, en el sacrificio de Cristo, pero no es suficiente para tu salvación. Necesitas los méritos de María también. También necesitas los méritos de los santos y también necesitas tus propios méritos. ¿Ya viste esto? Ok, seguimos. Número 2, la puedes disminuir, o sea, esa capacidad, esa gracia que el sacerdote extrajo, ese bono que el sacerdote extrajo para ti, lo puedes disminuir si te portas mal. Y número 3, la iglesia entonces se convierte en la fuente de la salvación. Ella tiene el monopolio. ¿Cómo ves? Eso está realmente, pues, híjole. Ahora,
como si eso fuera poco, hay una interpretación en una de las traducciones, de hecho fue la primera traducción que la Iglesia Católica tuvo como oficial, y fue una traducción que hizo San Jerónimo, este monje que fue enviado a la Tierra Santa para hacer una traducción de los idiomas originales, hebreo y griego, al latín. Y esta se llamó la Vulgata Latina, o sea, estaba escrita o traducida en un latín, pues común que la gente pudiera entender. Y este hombre tradujo una palabra de manera incorrecta. Has leído Mateo capítulo 3 y Mateo capítulo 4, cuando Juan el Bautista y también el Señor Jesús dijeron, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, el error que cometió Jerónimo fue decir, no dijo arrepentíos, dijo hagan penitencia. Fíjate, en el número 4, según la Vulgata Latina de San Jerónimo, no debía haber arrepentimiento, sino más bien penitencia. Ahora, esto de penitencia después se convertiría en lo que en el tiempo de Martín Lutero llamaban indulgencias. ¿Ya viste? Todo esto provocó la reforma, todo esto que estoy diciendo, y como digo, estoy dando saltos, pero gigantescos. Pero toda esta maldad doctrinal y por supuesto que llevaba a una práctica religiosa, provocó que se llevara a cabo la reforma el 31 de octubre de 1517. ¿Con qué? Pues con las 95 tesis clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. ¿Sí? ¿Cómo funciona la gracia salvadora? Vamos a ver qué es lo que nos dice, la Biblia, porque aquí el punto es más allá de lo que tú y yo pudiéramos opinar. O sea, aquí el punto es, ¿qué dice Dios en su palabra? Pues yo quisiera encargarte, por tiempo no lo podemos hacer, pero yo quisiera encargarte que puedas leer Efesios en el Nuevo Testamento. Hay una carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Cristo, a los cristianos que vivían en Éfeso, era una ciudad de Asia Menor, y Efesios es la carta en el Nuevo Testamento que Pablo escribió a ellos. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, el apóstol Pablo va a dar una explicación magistral. Mira, a manera de resumen, en el capítulo 1 de la carta que el apóstol Pablo envió a los Efesios, Pablo dice a ellos que fueron elegidos. En el versículo 4 dice que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y que todo esto fue, dice en Efesios 1:5, según el puro afecto de su voluntad, que además Cristo murió por ellos porque Dios los amó y Dios quiso glorificarse. Número 2. Pablo también dice ahí que Dios el Padre selló con su Espíritu Santo, y está mal escrita la palabra, con su Espíritu Santo, a los creyentes. Eso dice Efesios 1:13. Dice que habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego Pablo va a terminar este capítulo orando por los efesios para que ellos puedan comprender la profundidad de la gracia admirable. Este capítulo está hermosísimo, solo te estoy dando un extracto y la verdad es que me estoy quedando súper corto. Pero vamos a ver, ¿qué dice el capítulo 2? En el capítulo 2 Pablo explica el proceso de la salvación por causa de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Ya viste? El proceso de la salvación por causa de la gracia. Ahora, me voy a permitir leer este pasaje porque yo quisiera que tú lo escucharas directamente de la Escritura. Es, como dije, la carta que escribió Pablo a los Efesios. Ahora en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo, y él, hablando de Dios, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esto es Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia, este es un sinónimo de la gracia abundante, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. No dice por gracia de y de. O sea, de fulano, de sutano, de mengano y de los perenganos. No. Dice por gracia. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ya viste? No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, déjame decirte esto que sigue. El apóstol Pablo dice en el número 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos es incapaces siquiera de movernos, incapaces de hacer algo. Número 3, que seguíamos la corriente de este mundo y los deseos de nuestra carne. La muerte es parte de la naturaleza humana, ¿sabías eso? Pero mira lo que dice, lo que te hacía yo énfasis en el capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios, para desear las cosas de Dios, tendrá que ocurrir un milagro en tu corazón y en el mío. Un milagro de la gracia de Dios. Y es justo lo que ocurrió, ¿sí? Dios nos resucitó. Eso significa que nos dio nueva vida. Estábamos muertos y nos resucitó. Ciertamente estábamos muertos y un muerto no puede hacer nada hasta que alguien le dé vida. ¿Ya viste? Dios nos resucitó, te sacó de la muerte espiritual por su gracia. Tú no cooperaste con eso, estabas muerto, recuérdalo. Si hubieras podido hacer algo, entonces no habrías estado muerto. Y dice Pablo que somos salvos por gracia. Esto que llamamos salvación es un regalo de Dios, de principio a fin. No es un sinergismo, no es una cooperación entre Dios y yo. Más bien es un monarquismo. ¿Qué significa eso? Significa que es una acción solamente de Dios. ¿Ya viste? Pero cuando llegamos a tener vida, llegamos a una nueva forma de, déjenme eh, ponerlo aquí. Ahora que tenemos vida, también tenemos una nueva manera de vivir. Por supuesto, es como si tuvieras la oportunidad de nacer otra vez físicamente. ¿Qué pasó? Pues Dios te dio vida. Y eso hizo que tú pudieras tener una nueva forma de vivir. ¿Te acuerdas de aquel ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan capítulo 9? El Señor Jesús sanó a este ciego, le puso lodo en sus ojos y lo mandó al estanque de Siloé a que se lavara y fue sanado, dice, y vio. La pregunta aquí es, ¿fue sanado primero o primero vio? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, en tiempo podemos decir que sucedió simultáneamente. Es decir, fue sanado cuando empezó a ver y empezó a ver cuando fue sanado. Es decir, en tiempo sucedió simultáneamente. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Sí me explico? La pregunta es, ¿por qué este ciego ahora está viendo?
Y la respuesta es porque fue sanado. No, tú nunca dirías, pues fue sanado porque mira, la causa es que ahora está viendo. Eso no tiene lógica. Primero es la causa y luego el efecto. Entonces, el ciego fue sanado y como resultado ahora él puede ver. Y es exactamente lo que Dios hace en tu corazón y en el mío. Y esto no es por mis méritos, no es por los méritos de alguien, es únicamente por los méritos de Cristo, porque Dios es rico en misericordia, porque sus riquezas son abundantes, las riquezas de su gracia son abundantes. Dios no necesita de nadie más para tener suficiente gracia para salvar a un pecador. Dios no necesita los méritos de alguien más. Entonces, ya ahora sí que direccionándonos hacia la conclusión, podemos decir lo que dice el verso 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya. Es decir, Dios ya nos ha salvado. Hemos sido creados, nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice, pues para que ahora puedas ver. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, no las preparaste tú, las preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la pregunta para ti y para mí es esta. ¿Te ha levantado Dios de entre los muertos? Es decir, ¿te ha dado nueva vida Dios? ¿O todavía estás muerto en tus delitos y pecados? Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿De acuerdo? ¿Tienes una religión o tienes una relación? Esa es la pregunta crucial para ti y para mí en esta ocasión. La pregunta no es qué religión tienes. La pregunta es si ya tienes una relación personal con aquel que es rico en misericordia, con aquel que ganó todo lo que tú y yo necesitábamos allá en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos ser salvos. O en palabras del apóstol Pablo en Efesios, para que tú y yo pudiéramos ser resucitados, pudiéramos ser enriquecidos con esta misericordia, porque Dios es rico. Dios no necesita los méritos de nadie más. Ahora tú dices, entonces ya como salvo puedo vivir como yo quiera. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando Dios te da una nueva vida, entonces tu forma de vivir también es transformada. ¿Ya viste cómo la doctrina impacta nuestra forma práctica de vivir? Pues de eso se trata esta doctrina y como dije, estoy compactándolo de la manera más increíble que te puedas imaginar, o por lo menos estoy intentando compactar primero lo que la Iglesia Católica enseñaba como los méritos o la gracia que solamente existía en la Iglesia Católica y que era producida por Cristo, por María y por los santos, y lo que el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 1 y 2, que Dios es rico en misericordia y que por ese gran amor con que nos amó fue que nos dio vida, porque nosotros estábamos muertos. Estábamos incapacitados para hacer algo por nosotros mismos. Dios tenía que hacer algo. Si no lo hacía Dios, tú y yo iríamos a la eternidad sin Dios, al castigo eterno, lo que la Biblia llama infierno. ¿Por qué? Porque jamás hubiéramos podido hacer nada tú y yo. Entonces, yo espero que esto bendiga tu corazón, que esto provoque más hambre, más anhelo. Si necesitas ayuda, búscala. Busca a alguien que honre a Cristo y que honre la palabra de Dios y dile, enséñame más de Cristo, enséñame más de las riquezas de la gracia de Dios en la persona de Cristo Jesús. Pues yo espero que Dios te bendiga mucho y que esta pequeña exposición pues genere bendición, que traiga bendición Dios a tu corazón. Pues que Dios te bendiga y espero que en una próxima ocasión, no muy lejana, podamos volver a vernos
y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho, te mando un abrazo y pues que esto traiga fruto para la gloria de nuestro Dios. Hasta pronto.